Pero también os pido y os piden también ellos que no dudéis en interrumpir, en intervenir, si lo estimáis oportuno. En lugar de hacer diálogo y debate, de alguna manera, pasados los primeros minutos en los que exponen, no dudéis en intervenir y en integrar el debate en el diálogo, o mejor en ampliar el diálogo, ¿no?, al resto de la sala. ¿De acuerdo? Os presento a las dos personas que componen esta mesa, como ya os he dicho. Carole Navé-Guerre, catedrática emérita de Lengua y Literatura Española en la Universidad de Estrasburgo. Trabaja sobre el teatro español contemporáneo desde Lorca Valle Inclán hasta el texto postdramático. También se interesa por los aspectos teóricos del teatro, el análisis del texto dramático y por el concepto de teatralidad. Especialista del llamado Nuevo Teatro de los años 70, Riaza y Romero Esteo sobre todo, publicó y o coordinó varias obras sobre dramaturgias españolas contemporáneas. Directora del Centro de Investigación Cher, Culture et Histoire dans l'espace romain, entre 2016 y 2022, encabezó varios proyectos de investigación, entre los cuales el que versaba sobre los vínculos entre tiempo y esquizofrenia en la literatura. En el coloquio que coorganizó en Estrasburgo en enero de 2023 con el Centro de Investigación de las Artes, ACRA, cuyo título era De lo arcaico a lo numérico, la obra de Romero Esteo ocupaba un lugar central y estaba ilustrada por el concierto fragmentado que ya mencionamos ayer, ¿no?, y en el que participaron Luis Paniagua, Manuel Sidrón y Javier Viana, que estaba por aquí. Que ahí está. Vale. En cuanto a Enrique Baena Peña, catedrático de Universidad de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y director del Departamento de Filología Española, Italiana, Románica y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Es profesor en la UNED y visitante en diversas universidades europeas. Sus investigaciones giran en torno a la poética histórica y contemporánea, abarcando los varios géneros literarios y las caracterizaciones simbólicas de su invención. Ha publicado numerosos libros sobre su especialidad y publicado también muchísimos artículos especializados en revistas científicas. Además de esto, es director de colecciones, másteres, proyectos y grupos de investigación, de congresos y seminarios internacionales. Es académico de varias reales academias y miembro de patronato y comité de instituciones culturales. Ambos son grandes conocedores e investigadores de la obra de Miguel Romero Esteo. Yo he aprendido muchísimo de ambos, de Carole en las veces que hemos coincidido en Estrasburgo, y Enrique fue uno de mis profesores y además uno de mis profesores más queridos en la universidad, amigo íntimo de Miguel Romero Esteo. Y bueno, van a charlar sobre la tragedia de los orígenes que ambos conocen muy bien. Y como os decía, os pedimos que no dudéis en participar. Nada, muchas gracias. Cuando queráis. Muchas gracias, Miguel. Bueno, quisiera agradecer también a los organizadores de este congreso, Rafa Torán, Isabel Rec, ¿no?, y gracias a Enrique por compartir conmigo también esta mesa. Pues no sé cómo empezar. Me sugirió Rafa hablar de tal vez lo que supuso para mí la obra de Romero Esteo, tanto en mi vida personal como profesional. Así que, si queréis, empiezo por ahí. Bueno, yo conocí la obra de Romero Esteo gracias a Luis Riaza, del que nos habló esta mañana Pedro Ruiz, ¿no? Me dio Riaza hace bueno, un montón de años una versión mecanografiada de Pontifical, una versión clandestina, la que se pasaba, ¿no?, bajo, ¿no?, el abrigo, los aficionados al teatro, ¿no? Y
bueno, yo me encontré con un objeto un poco insólito, pero que ya notaba como monstruoso, ¿no? Y bueno, y poco a poco me fui acercando a esta obra, leí un texto que me parece de los más bonitos que he leído en mi vida, que es el Curriculum al agua de rosas, que es el prefacio de la obra Pizzicato Irrisorio, y me enternecí muchísimo con este texto. Luego lo comenté con Luis Vera. Luis Vera, bueno, me gustaría incluso hacer un homenaje a Luis Vera porque finalmente, bueno, es el que más hizo para dar a conocer tanto la obra de Riaza como la obra de Romero Esteo, puesto que de Riaza montó algunas obras, Danzón de Perras, Medea es un buen chico, como lo dijo Pedro, pero, y de Romero Esteo montó El horror vacui y varias otras obras, ¿no? Bueno, y cuando lo hablamos, lo comentamos juntos, ¿no? Lo del texto pues había una compenetración enorme y una emoción tremenda que compartíamos, ¿no? Recordando este texto que os invito a conocer si no lo habéis hecho ya. Bueno, y luego profesionalmente, pues me alejé un poco de Riaza, desgraciadamente. Bueno, Riaza ha sido un amigo mío de toda la vida, de 40 años de amistad, ¿no? Y no dejamos de vernos a lo largo de estos años, pero yo me alejé un poco, o sea que le fui un poco infiel, ¿no? Me siento un poco traicionera, porque al conocer la obra de Romero Esteo, entonces me metí de lleno en ella y abandoné un poco la obra de Riaza, desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, fue así. Y profesionalmente, pues los últimos años de mi carrera universitaria trabajé mucho los textos de Romero Esteo y fueron realmente los más felices de mi vida. Así que, bueno, sigo tomando mucho placer, mucho entusiasmo, ¿no? Al leer y a trabajar estos textos. Bueno, te dejo la palabra, Enrique. Aquí hay... Bueno, pues buenas tardes a todos, ¿no? Y nada, mis saludos a los organizadores, a nuestra querida Carol, a los colegas que están aquí presentes, a Juan Gavilán, a Pedro Ruiz y todos los colegas, ¿no? Y todos los asistentes. Yo, la idea de los orígenes, ¿no? Bueno, yo quiero decir eso, la idea de que para mí Miguel fue un amigo entrañable, entonces quise siempre que su obra fuera adelante, me enfrasqué en ello, compartíamos despacho en la facultad, en fin, que la verdad es que para mí sigue vivo, presente en sus palabras y en su obra, ¿no? Y emocionalmente también. ¿Qué hizo Miguel con los orígenes? Un poco él con los orígenes hizo lo siguiente, su tesis legendaria, que a su manera la explica en Orígenes de Europa, un libro muy interesante, publicado aquí en Málaga, en editorial Sarriá, que era un señor muy agradable, que admiraba a Miguel muchísimo y le publicaba lo que escribía, ¿no? Y aquellos Orígenes del teatro, junto a unos poemas que él tenía también épicos, perdidos, que también los hemos publicado en El Toro Celeste, el Toro Celeste, los milenios. Ahí es donde él establece un poco su panorama acerca de los orígenes, que no son sino una hiperactualidad. Los orígenes no son sino nuestra propia actualidad. Esa es la inmensa originalidad que tiene Miguel y que lo convierte en uno de los representantes, yo creo que más relevante de la tragedia contemporánea o de la revisitación de la tragedia antigua hoy en el mundo contemporáneo, ¿no? Las tesis de Miguel, que se daban en un momento en que acerca de Tarteso, ¿no? En que Schulte pues, hablaba de que Tarteso era algo etrusco, en fin, era un mundo un poco remoto que quedaba ahí cuando él empezó, ¿no? Las tesis de Miguel son, efectivamente, no se trataba de un mundo etrusco, el mundo tartésico. Se trataba de que frente al Oriente Lux
en Occidente se había dado la civilización. De manera que lo explica muy hermosamente, ¿no?, a su manera en los orígenes, en los orígenes del teatro. El desierto del Sahara, a su juicio, en estas leyendas que él monta, ¿no?, y que él montaba, el desierto del Sahara era un vergel, de manera que en ese tiempo, que lo sitúa él en el año 3000 a.C., su gran visión reside entre el año 3000 y el 2000 a.C., ¿no?, el desierto, que era un vergel, se va a convertir en una tierra árida, difícil, y entonces las gentes que estaban por allí empiezan a emigrar. Y van llegando al norte de África, van llegando a la península, y van así poco a poco y se van enfrentando a lo que él llama los indoeuropeos o los uraloides, que también lo llama los uraloides, ¿no? Y entonces se van enfrentando dos civilizaciones, pero la original es la que viene de aquí. De manera que Tarteso no es sino digamos, la reivindicación de un reino legendario que manifiesta ese gran impulso de exilio de una tierra que se perdía, ¿no?, y que representa, pues, el todo para Miguel Romero. De manera que lo atlántico y Gibraltar, ¿no? No es sino no los sumerios, los acadios, que el tal, etcétera, ¿no?, los fenicios, ¿no?, todo eso es posterior y se enfrenta a lo que de verdad es el origen, ¿no? Y ahí está, en principio, su concepción poética de lo trágico. El origen, ¿no?, de la civilización europea la ve en el oeste, ¿no?, del Mediterráneo, no en el mundo helénico, ¿no? Que bueno, esto es una cuestión que se puede poner en tela de juicio, no sé, pero en fin, él no había duda, no había duda, el mundo de Tartesos es anterior y es el resplandor de la civilización occidental viene de ahí. O sea que Tartesos es una vuelta a las raíces, a los orígenes del mundo, pero también a los orígenes de la liturgia, del teatro, de los orígenes litúrgicos del teatro, tal y como lo reivindicaba también Antonin Artaud, ¿no? Entonces es una cosa que mezcla las tres cosas a la vez, ¿no?, de esta vuelta a los orígenes que le permite finalmente hacer una propuesta nueva estéticamente con el ciclo de las tragedias. Eso es. Él va mezclando, entonces ya hay un momento en que las dos civilizaciones, la que viene del oeste y la que viene del este, se juntan y aparece la civilización o la cultura minoica, ¿no?, que es donde él de alguna manera empieza a entender que se da ya un esplendor del origen para nosotros, ¿no?, porque tampoco Miguel se formaba en el canon occidental, o sea que no era ajeno naturalmente a todo lo que venía del este, ¿no?, del oriente, ¿no? Entonces la cultura minoica para él también ya es la mezcla de todo, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué hace? Pues empieza a imaginar aquel mundo y de forma nietzscheana, cuando empieza a imaginarlo, empieza a escribirlo y al escribirlo a la vez él va convirtiendo el objeto, porque el objeto el literario no deja de ser un objeto, lo quiere convertir en una existencia real. Y entonces empieza a escribir todos estos textos sobre los orígenes de Europa, sobre Tartesos, hizo una tesis maravillosa sobre los documentos que a él le llevaron a escribir Tartesos, porque buscaba darle realidad a sus propios personajes. Quería que sus personajes existieran de verdad. Y se enfrascó en ello con una tesis de 2 volúmenes que tuvo polémica, pero que logramos salvar. Tuvo polémica porque Miguel era un hombre genial, fabuloso, entonces se escapaba a los parámetros académicos y claro, la gente se sorprendía de aquel desbordamiento, ¿no?, cultural,
en fin, de inteligencia que tenía, y tuvo problemas, pero la logramos salvar. Y leyó su tesis, yo la tengo en mi despacho, 2 volúmenes sobre Tartessos, maravillosos los 2, ¿no? Bueno, me dijeron también que había un alumnado que había que, bueno, enseñar cosas sobre Tartessos, ¿no? Y entonces yo creo que para entender a Tartessos hay que volver a, bueno, a la estética de Romero Esteo y a cómo se fraguó esta estética. Y yo creo que tenemos que recorrer un camino bastante amplio hasta finales del siglo XIX, cuando se empieza a poner en tela de juicio los cánones de la modernidad, ¿no? Por una parte, el logos, es decir, el pensamiento cartesiano, el pensamiento de causa a efecto, ¿no? Por otra parte, el famoso paradigma de la modernidad, que es el progreso, ¿no? Y entonces todo esto va a dar una quiebra de la razón a finales del siglo XIX, principios del XX, donde es interesante que menciones a Nietzsche, porque Nietzsche entra en lo que Ricoeur llama las filosofías de la duda y del desvelamiento. ¿Qué es esto? Pues simplemente son 3, Marx, Freud y Nietzsche, ¿no? De Marx aprendemos que finalmente no dominamos las relaciones económicas que nos sobrepasan con creces, ¿no? Con Freud nos enseña que hay un continente enorme, que es el inconsciente, que se nos escapa del todo, ¿no? Y Nietzsche pues, nos dice, pues os han mentido, ¿no? El progreso no estaba, no teníamos cita con el progreso, ¿eh? Todo eso es una tontería. La verdad es que la condición de los humanos es fundamentalmente trágica, ¿no? Y de ahí parte efectivamente toda la ideología de Miguel Romero Esteo, porque ¿de qué estamos hablando desde hace 3 días? Simplemente de esto, de lo solemne, lo maravilloso, la grandeza, la sublimidad y tal, pero en realidad el anchoa, ¿no? El anchoa que nos remite a nuestra condición, ¿no? Como dice, somos seres mendigando un poco de sentido, no sé qué, en fin, tiene unas fórmulas maravillosas, ¿no? Para hablar de la condición patética, ¿no? De los hombres, porque lo trágico también es lo patético, ¿no? Bueno, y... Sí, por la historia. Yo quiero, siguiendo un poco tu estela, ¿no? La idea, yo creo que el pensamiento literario es verdaderamente el pensamiento, y perdonar la petulancia, porque Aristóteles hace el Edipo es la gran obra, ¿no? Es decir, que la tragedia clásica se convierte en el gran elemento del conocimiento del ser humano. ¿Y qué hay en la tragedia clásica? ¿Qué diferencia la tragedia clásica en su devenir de la tragedia contemporánea? Pues la tragedia clásica tiene en ese personaje Edipo, por ejemplo, pero en tantos, ¿no? Tiene un obstáculo esencial. Hay un obstáculo esencial, no sabemos cuál es. Es una tortura tremenda, paga por todo, es un chivo expiatorio, es la víctima propiciatoria, lo es todo. ¿Por qué? No sabemos por qué. Ahí está la clave, ¿no? Pero conforme avanza el tiempo, ¿no? En el devenir histórico de la propia tragedia, además que lo tenemos visible, en todas las ciudades hay un teatro griego, es visible, un teatro romano, está todo ahí, lo podemos ver, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues en los momentos intensos que cambian las estructuras aparece la tragedia. Son momentos de cambio de estructuras. Cuando hay Sófocles, los griegos áticos habían salido de un horror, de la invasión de los persas. Era una fragilidad terrible la que tenían, ¿no? De los persas de la antigüedad. Cuando de nuevo aparece la gran tragedia, estamos en el teatro isabelino, estamos en el gran teatro del Siglo de Oro, que están cambiando las estructuras. Entonces la tragedia ya no es el obstáculo esencial, ya es un cambio de estructura
que da cuenta del caos, del horror de la población a través de un personaje, generalmente de un soberano, de alguien muy destacado, que asume toda la fragilidad, todo el miedo, todo el caos que siente la gente. De manera que Segismundo, todo el teatro del siglo de oro no es sino una gran tragedia acerca de un cambio de estructura, ¿no? De un cambio de algo nuevo va a venir y no sabemos lo que es. Y la tragedia tiene ese sentido de futuro, vaticina lo que ha de venir, ¿no? Pero también va reflejando algo de lo anterior. Y finalmente ya llegamos al siglo... Bueno, eso por hacer un recorrido rápido, ¿no? Llegamos al siglo XX. En el siglo XX estamos ya a las puertas, todo citaba Cajón, pero Miguel Romero es que ya ha creado un arquetipo de tal manera que lo suyo son cuando él empieza, frente a Vallejo, por ejemplo, son sociedades ya heteróclitas. Una cosa en los años 70, los años 80, era una sociedad ya emergente, pero no se sabía hacia dónde íbamos, no se sabía nada, era un cambio radical. Y Miguel ahí se esfuerza en sus personajes, no ya en vaticinar el futuro, que también, sino en mirar atrás y recoger la gran historia de aquellos mundos remotísimos, entre tinieblas, como él decía, ¿no? Y a partir de ahí construir la figuración del presente. Bueno, es muy interesante volver a la tragedia clásica, ¿no? Para hablar de Romero Esteo, porque muchas veces se ha comentado la factura clásica de las tragedias, de los orígenes de Romero Esteo. Yo no estoy de acuerdo en que, pero sí estoy de acuerdo contigo en que el teatro griego era filosofía y el teatro de Romero Esteo es filosofía también. O sea que hay un pensamiento detrás del teatro que se daba tanto en los griegos como en las tragedias de Romero Esteo. Pero bueno, por otra parte, hay muchas diferencias entre la tragedia griega y la de Romero Esteo. Primero, la tragedia griega está totalmente estructurada en torno a un argumento. Es la historia la que mantiene firme los pilares de la arquitectura dramática, ¿no? En Romero Esteo no pasa nada de esto, ¿no? Por otra parte, sí que hay conexiones porque en Tartessos hay reyes y nobles, tal y como lo preconizaba Aristóteles, ¿no? También hay un lenguaje elevado, un registro, pero también hay lengua popular en Tartessos, lo que no se daba en la tragedia. Imposible encontrar algo popular en una tragedia clásica, ¿no? O sea que, por otra parte, en Romero Esteo hay unas didascalias enormes, que son como ríos, ¿no? que al final acaban tomando más protagonismo que el propio argumento. O sea que hay una didascalia. Casi no hay didascalias en la tragedia griega, o sea, hay un montón de diferencias, ¿no? O sea que la factura de Tartessos no es tan clásica como él mismo lo decía, porque él incluso en una entrevista dijo que bueno, que he vuelto a la factura más clásica. Yo no creo, yo estoy de acuerdo con Óscar Cornago cuando dice que en realidad hay una gran diferencia y que la dramaturgia de Romero Esteo es realmente totalmente inédita, ¿no? No hay lenguas inventadas en la tragedia clásica, en la tragedia griega. Romero Esteo se inventa un lenguaje, bueno, aunque tal vez no sea tan inventado, porque yo al principio cuando hablaba de transliteración de las estelas tartesias, ¿no? Y que ese lenguaje, del que tú nos diste algún ejemplo maravilloso, ¿no? Pues este lenguaje pensaba que era una extravagancia de Romero Esteo, pero no, porque luego fui a ver, escuché varias conferencias de los lingüistas que han estudiado el lenguaje de las estelas tartesias y me di cuenta de que nada, que efectivamente todos los sonidos que oímos, deio, argaipopo, no sé qué, en fin, estos sonidos, pues también eran sonidos que habían
encontrado los lingüistas, ¿no? O sea que no era nada, como tampoco, bueno, también podríamos pensar que lo que dice de la civilización europea en los paisajes de Tartessos, a lo mejor es cierto. Nunca se sabe. Últimamente se ha encontrado un montón de cosas sobre claro, se ha encontrado un montón de cosas. Pero bueno, miremos un poco lo que está pasando con la prehistoria, que todos los paradigmas de los especialistas en prehistoria están cambiando. Al principio tenía una cronología, el Homo no sé qué, Erectus, y luego hasta llegar al Sapiens. Pero ahora que resulta que todos han convivido en varias épocas y entonces están constantemente reescribiendo la historia de la prehistoria, ¿no? A lo mejor Romero Esteo podría contribuir a reescribir, ¿no? La historia de Occidente también, gracias a Tartessos, ¿no? Claro. Sí, Miguel Romero es sobre todo Dionisio. ¿Tú querías preguntar algo? No quería preguntar, si me permitís. Sí. Yo creo que habría que puntualizar. Sí, perdona, porque si no, no se escuchará, perdona. Perdona. Vamos a ver, intento poner orden. Tenía que haber escrito, haber tomado las notas, entonces pueden salir desordenados. En las obras de Miguel, sigo diciendo Miguel, no Romero Esteo, hay una cierta tendencia, por ejemplo, a que aparezcan en todas las cortes, en todas las obras, aparezcan un hombre negro, y aparecen en Tartessos. Según él, había una continuidad entre un continente y otro, es decir, no había separación a través del Mediterráneo. Esto me lo contaba un día, hace tiempo, y yo le dije, Miguel, hace 6 millones de años que se separaron los continentes. Y él, con la gracia que tenía, me dijo, eso es mucho. Y no volvió a hablar. Bien, lo que quiero decir es que lo que él decía era verdad, es decir, una parte de verdad. Podrían venir del comercio, podrían venir lo que quisieran, pero no por la continuidad. Lo que sí es cierto es que aquí había flora y fauna que era continua con el continente africano. Y de hecho él habla, por ejemplo en Tartessos y en cualquier otra obra, vosotros podéis escuchar hablar, por ejemplo, del Peñón, y habla del Peñón de los monos. No habla del Peñón de Gibraltar. ¿Por qué? Por lo que yo hablaba ayer, de restos arqueológicos vivos. Porque realmente los monos quedaron allí, como un resto arqueológico vivo de esa continuidad a nivel evolutivo. Bueno, me vais a perdonar entonces, esta es una cosa que quería, pero había otra, evidentemente lo de la filosofía de la sospecha de Riquet, bueno, está bien, me encanta, yo soy un poco riqueriano. Pero hay una cuestión que a mí me gustaría tocar, no por ánimo de polémica, sino por complementar. En Miguel hay una influencia muy grande de un clásico de la historia de las religiones que es Mircea Eliade. Es importante, ¿eh? Sí, de eso es muy importante. Sí, claro. Claro, entonces cuando se habla de orígenes, es muy importante tener en cuenta que estamos hablando de los orígenes de la humanidad y de los orígenes de las religiones. Sí, claro. Y de los orígenes de las mitologías. Y eso es lo que encuentra él. Eso es lo que encuentra él. Cuando él empieza a hablar de orígenes, por ejemplo, Tartessos, que es la obra que yo conozco de la tragedia de los orígenes, la otra la he leído, Gárgolis, pero bueno, que realmente la idea es muy simple. Es decir, en los orígenes estaban las tinieblas. Coincide con el Rig Veda. En los orígenes era el agua, el caos. Era el agua que inundaba. Pero es que además el agua es la que retorna y la que hunde a tal. Por un tsunami, como decían algunos, como dicen algunos... no, bueno, porque una crecida del río, el diluvio, es que los diluvios están en todas las culturas religiosas, en todas. Entonces, creo que esto es importante de cara al que quiera acercarse a Tartessos. O sea, yo lo decía creo que ayer. es fundamental, Claro. lo sagrado, bueno,
Claro. la mitad del libro de Óscar Cornago versa sobre lo sagrado, ¿no? Como algo que se erige en contra de la razón precisamente cartesiana, del logos, como algo que nos permite acercarnos a lo inefable, al misterio de la creación, etcétera, etcétera. Todo esto es fundamental, está muy claro, ¿eh? Sí, bueno, Miguel ya sabéis que estudió en un seminario, ¿no? Entonces él estaba muy imbuido de un mundo cristiano, ¿no? De lo absoluto. Yo estoy convencido de que la devotio ibérica, es decir, la que es anterior al cristianismo incluso en Tarteso, ya había un gran culto hacia lo absoluto. Entonces Miguel lo que hace es reconciliar la formación que tenía, el pensamiento cristiano, ¿no? Con esa devotio ibérica anterior donde cifra a Tarteso, ¿no? A Tarteso, porque él hace literatura, o sea, él como los grandes, es decir, que digo yo, Edipo era 4 siglos anterior a Sófocles, es decir, que estamos en un mundo en el que las cosas son legendarias, ¿no? Y Miguel igual. O sea que por una parte tenemos eso, entonces es una sacralización relativa, sí, es el misterio, sí, son las profundidades del ser humano, las profundidades que él ve, más que un Dios vertical, él entiende que esa verticalidad se ha hecho horizontalidad. Entonces, la idea de lo divino la cifra en el grupo, la cifra en lo que hay, en las poblaciones que van y que vienen, en la cultura, en el hecho fenomenológico. Ahí es donde él cifra, creo yo, las cosas, ¿no? Y luego, siguiendo, claro, porque a propósito ya también de la tragedia, ¿no? No tenemos que olvidar que el mundo cervantino, que Cervantes fue muy importante también para Miguel. Y entonces Unamuno decía, es que el Quijote lo que hace Cervantes es recoger la sabiduría popular, la paremiología que estudiábamos, los refranes, los chascarrillos, los junta y los convierte y les da personificación. Miguel hace eso, o sea que Miguel frente al teatro brechtiano, que es heredero del mundo clásico, hace lo contrario, por estas razones, por las razones de no crear el distanciamiento, sino al revés, introducirnos y dejarnos cómplices de una situación que por otra parte es la que vivimos, porque él es muy prometeico. Sí, pero ante la incertidumbre utiliza lo que decía ayer Miguel, lo de la sublimidad, o sea, la sublimidad tal y como se encuentra en la teoría de Kant, que es una sublimidad que te produce un sentimiento violento, violento. Es lo que le interesa a él, ¿no? Estremecer a su público. Sí, porque es antibrechtiano, pero lo que quiere es que tú estés estremecido permanentemente, no que tengas distanciamiento, porque él mismo era así, él mismo era su propia obra, él mismo te abrazaba. Yo hice unas milicias navales que como le gustaba a él navegar y a mí mucho, porque me metí en aquellas milicias antiguas. Y los dos navegábamos por la bahía, era un titán, tenía un barco, y íbamos los dos remando y me llevaba por los petroleros allí anclados en el fondo. Y allí los dos vivíamos lo sublime, pero los sublimes del Longino y el Kantiano, porque los barcos aquellos, desde la canoilla que él tenía, claro, los petroleros eran sublimes, los mirábamos, pero también teníamos los dos la idea, perdonad la inmodestia, la idea de lo sublime del Longino helénico, ¿no? La idea de que también lo sublime está en las cosas sencillas, en la mirada de un amigo, en algo que te estremece, el heroísmo callado. Ahí también está lo sublime, en lo que quiere pasar lo inadvertido, ¿no? Y Miguel era un hombre de lo inadvertido, procuraba ahí, en ese heroísmo callado, luego su obra, claro, levantaba el vuelo y era de una excitación máxima, ¿no? Que por eso es tragedia, ¿no? Tragedia de los orígenes. Sí, pero no desde el punto de vista del intelecto, sino desde el punto de vista de lo sensitivo, de lo sensible, de los sentimientos. Sí, pero Luego, él era un pensador. Era un pensador lo que había detrás,
Era pensamiento... Era un pensamiento excepcional, excepcional. pero Y lo llevaba allí. Lo que pasa es que lo disfrazaba. no, no lo disfrazaba, no. Es que se nota perfectamente cuando en las tragedias, por ejemplo, cuando habla de la justicia y de la injusticia, de la crueldad o de lo puro y de lo impuro, de lo sano y de lo insano, ¿no? En fin, todo eso se ve, se nota, ¿no? Son como escenas, ¿no? Sí. Son como escenas donde reanuda finalmente con los grandes temas de la tragedia, eso sí, la crueldad, la justicia, la guerra, la paz. La gran víctima, Onocopo frente a Onocopo es la gran víctima, el soberano en Tarteso, frente a Diácono, Huachili, ¿no? Esos que eran los que representaban la norma, pero que van cercando a Onocopo, ¿no? Se fija en las reglas clásicas de la tragedia. A mi juicio, lo que pasa es que le da la vuelta al mundo brechtiano y hace otra cosa. No tengo ahora, gracias. Supongo que estaba acoplando, por eso. Estamos casi fuera de tiempo, pero no importa, 5 minutos, ¿vale? Tranquilamente. Entonces, si tenéis alguna pregunta más, por favor, avisadme y cerramos, ¿no?, con las preguntas que hay. Yo, lo que iba a recordaros, que me parece importante, con lo que he dicho antes de los orígenes, en el sentido casi religioso, mitológico del término, Mircea Eliade, en las primeras invocaciones, los primeros parlamentos de Onócopo, él hace referencia precisamente a los gigantes. Los gigantes de los orígenes. Y esto está también en todas las religiones. Personas de gran talla, personas de mucha edad, es decir, los dioses, los héroes. Esto es a lo que invoca. Y él intenta salvar aquella civilización que ve que se hunde. Karhadash está ya por el Peñón de los Monos, está en Gibraltar, ¿no? Y va ascendiendo y va subiendo, y son peligrosos, es decir, vienen a destruir. Y por otra parte, el miedo al agua, a la inundación. Entonces, él intenta salvar a Tarteso, Onócopo, la gran figura, el personaje, de salvar invocando precisamente a los dioses, a los héroes, a los gigantes. Al fin y al cabo, gigante, el desfiladero de los gaitanes, que es el desfiladero de los gigantes, según Miguel, que es donde se celebró la batalla entre Hércules y Gerión. Es decir, y él lo pone aquí, lo establece aquí. Y Gerión, el gran rey tartésico, claro. Ahí está, sí, Gerión y Hércules, ¿no? Hércules y Gerión, es un poco la... Bueno, si me permiten, vuelvo sobre lo que has dicho de Miguel Pensador, ¿no? Y como me habíais hecho la pregunta de cómo había vivido, ¿no?, con esa obra, pues es un verdadero deslumbramiento, porque cada vez que me interesaba por una obra ajena a Romero Esteo, estos últimos años, pues me encontraba que Romero Esteo ya se había adelantado a todo, Por ejemplo, la obra de Damasio, El error de Descartes, que dice que no pensamos simplemente con el cerebro, pero sino también con los sentimientos y con el cuerpo, ¿no? Bueno, pues esto está en todo Romero Esteo. Luego me encontré con la obra de Philippe Descola, que es un antropólogo, que dice que eso de la diferencia entre la naturaleza y la cultura solo ha hecho Occidente, ¿eh? El mundo occidental, que esto no existía ni en China, ni en la India, ni en el mundo musulmán, ni nada, ¿no? Y Philippe Descola pues aboga a favor de una desaparición de esa jerarquía entre naturaleza y cultura, ¿no? Y yo creo que toda la obra de Romero Esteo, tanto las grotascomaquias como las tragedias, van borrando todas las jerarquías, todas. La jerarquía entre lo alto espiritual y lo bajo corporal, la jerarquía entre el lenguaje elevado, etcétera, y el lenguaje popular. En fin, constantemente arremete en contra de estas dicotomías que no tienen sentido para él, ni para su obra, ¿no?
Luego me encontré también con una obra magna, la de Henri Mechonic, sobre el sonido, ¿eh? Y dice Mechonic que el ritmo es lo fundamental. Y hizo una traducción de la Biblia mostrando que en la Biblia lo que imperaba era el ritmo, no el sentido, ¿no? Y también en la obra de Romero Esteo, pues yo creo que habría que dejarse llevar por los sonidos. Esto nos lo han dicho ayer Luis y Lourdes, ¿no? Pero yo creo que la música es lo fundamental en esta obra, ¿no? Y luego, hace poco también descubrí una pequeña obra de Bruno Latour, que también es un pensador francés, que hablaba de la obra de Charles Péguy y decía que la repetición era un proceso, y nos lo explica de manera muy detallada, que la repetición es una manera de esencializar la palabra. Es decir, que una persona que no repite, pues corre el riesgo de que lo que va diciendo fluya en una cronología y desaparezca. La repetición permite que lo que estamos diciendo y el decir, como decía Henri Mechonic, el decir es el vivir, o el vivir es el decir, es igual, ¿no? Y la repetición permite esencializar, darle una profundidad ontológica a la palabra, y es precisamente lo que está haciendo Romero Esteo, ¿no? O sea que pensador a más no poder. Y además, pensador donde fondo y forma se juntan, ¿no? Porque yo le presenté a un amigo mío que estudiaba las lenguas ibéricas en Alicante, y él fue allí y estudió las lenguas ibéricas. O sea que en gran medida él y era la música, o sea, él inventó una música, el origen del teatro se llama coro de tinieblas. Coro de tinieblas. Sí. Y habla mucho de la musicología. Tenemos que cortar aquí porque se nos ha hecho muy tarde, con todo el dolor de mi corazón y creo que el de la audiencia en general. Seguimos, esto no es más que el comienzo. Muchísimas gracias, ha sido un placer escucharos.